Cecilia quiere divorciarse de Juan. Él se casó con otra mujer y hoy es bígamo. ¿Qué habrá pasado en esta historia? Un día buscaron un certificado de casamiento para poder postular a vivienda y él salía casado con otra persona y conmigo a la vez. Sí, yo sabía que él era casado. ¿Qué es lo que pasó? De que lo demandó a él. Y él pensó en ese entonces de que estaban separados legalmente, que ya no existía más el matrimonio. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia, doña Difilia y doña Alejandra. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. No había escuchado nunca su nombre. Es difícil mi nombre, es privilegiado porque soy la única que lo tengo, parece. ¿Y sabe cuál es el origen? No. Difilia. Vamos a averiguar. Bienvenidas ambas. Gracias. ¿Cuál es su caso? Vengo a representarme, a representar a mi esposa que es un bígamo, para separarme, para pedir... Ay, me anulé toda. Se viene a separar de una persona que cometió bigamia. ¿Su marido? Sí. ¿Cuándo se casó? El 84 ¿Ya? y el 88 me separé. 4 años después. ¿Y hay hijos en este matrimonio? 2 hijos de él y una mía. ¿Que él reconoció? Sí, O sea, hay 3 hijos. 3 hijos. Todos mayores de edad. ¿Está? Todos mayores de edad. ¿Y cuándo cometió bigamia este caballero? ¿Por qué se cometió bigamia? Como bigamia después que los separamos. ¿Se volvió a casar? Sí. Sin acá- haber terminado su vínculo matrimonial. Sí, anular el divorcio. ¿No lo anuló o sí? No. No. No, No lo anuló, no se divorció no, nada. y se volvió a casar. Acá en ¿Y Santiago. cómo se enteró usted? Por el registro civil que fue un día a buscar un certificado de casamiento para poder postular a vivienda. El serbio me lo exigió, fui y él salía casado con otra persona y conmigo a la vez. ¿Y qué le dijeron? Que habían 2 matrimonios. O sea, usted pidió un certificado de matrimonio y le entregaron 2. El de ella con él. Cada y el suyo. después reclamé el mío, estaba igual el mío. ¿Y el con él. funcionario del registro civil que la atendió le dijo algo en ese minuto? No, quedó sorprendido. No creyó mi historia. Yo le dije, bueno, se casó de nuevo nomás. Sí. Claro. De ahí fue a Servio a tratar de conseguir la vivienda porque en ese momento ella había quedado con mis 3 hermanos muy pequeños y necesitaba acceder a esta vivienda social. Y cuando fue, le dijeron que porque él estaba casado, ella ya no podía acceder al beneficio porque su cónyuge actual había tomado una vivienda desde Servio y ella ya no podía ser beneficiaria porque él se había casado de nuevo y que si quería que lo podía demandar, podía ir preso. Y bueno, ella con su buen corazón ante todo prefirió dejarlo hasta ahí para no hacer más calentamiento de cabeza. O sea, esto fue hace años entonces. Hace años, sí. hace años. Esto no pasó ahora, fue muchos años atrás. Ya mis hijos son grandes, mayores, tienen sus hogares, sus hijos. Pero él fue muchos años atrás. Acá tengo los 2 certificados. Sí, Acá está el suyo del año 84 sí. y acá está el segundo del año 88. 13 de noviembre del 84, 5 de agosto del 88. Sí. ¿Y no ha hablado con él? ¿No sabe No. de él? No. No, la última vez que hablé fue cuando él se fue a Santiago. ¿Y eso él fue hace cuánto? Hace tiempo, cuando yo estaba allá, me había ido de la casa. ¿Y pensión de alimento por los niños entonces tampoco? Él me demandó por abandono de hogar. abandono de hogar, porque yo me fui de la casa por el maltrato, que él me pegaba, me castigaba cuando él quería. Y cuando yo no quería que castigue a mi hija mayor que tenía, yo la defendía y tocaba yo. Yo le decía, bueno, me pega a mí y no le va a pegar a ella, sin haber motivo, porque era una niña. Y él era celoso conmigo, todo. Yo no podía salir a la calle, no podía tener nada. O sea, fue una mala relación. Muy Mala relación que yo misma a lo mejor busqué. ¿Por qué? Porque preferí tener un hogar, porque quería tener un hogar. ¿No se casó enamorada? ¿Sí? De primera era un ángel. Pero cuando ya me casé, no fue así. Apareció el lobo después.
¿Sabías que puedes aumentar tu sueldo hasta 350.000 pesos al año cambiándote a la AFP con más afiliados? Así es, cámbiate a AFP Modelo y súmate tú también a la AFP con la mejor experiencia de clientes. Según ranking PX1, hazlo hoy mismo en cambiate.afpmodelo.cl. Cambiarse es rápido, fácil y gratis. 13 de noviembre del 84, 5 de agosto del 88. Sí. ¿Y no ha hablado con él? ¿No sabe No. de él? No. No, la última vez que hablé fue cuando él se fue a Santiago. ¿Y eso él fue hace cuánto? Hace tiempo, cuando yo estaba allá, me había ido de la casa. ¿Y pensión de alimento por los niños entonces tampoco? Él me demandó por abandono de hogar, porque yo me fui de la casa por el maltrato, que él me pegaba, me castigaba cuando él quería. Y cuando yo no quería que castigue a mi hija mayor que tenía, yo la defendía y tocaba yo. Yo le decía, bueno, me pega a mí y no le va a pegar a ella, sin haber motivo, porque era una niña. Y él era celoso conmigo, todo. Yo no podía salir a la calle, no podía tener nada. O sea, fue una mala relación. Muy Mala relación que yo misma a lo mejor busqué. ¿Por qué? Porque preferí tener un hogar, porque quería tener un hogar. ¿No se casó enamorada? ¿Sí? De primera era un ángel. Pero cuando ya me casé, no fue así. Apareció el lobo después. Apareció el lobo vestido de oveja. ¿Y usted se fue de la casa con sus 3 hijos y no volvió a saber de él? Sí, lo veía. Porque él, incluso cuando yo salía a trabajar, él me robaba a mis hijos, los 2 menores. Me robaba a mis hijos y se los llevaba. Y yo lo iba a buscar y él me golpeaba. O sea, siguió sufriendo esa violencia a pesar de que no estaba viviendo con él. A pesar que no estaba viviendo con él, yo seguí viviendo lo mismo. Y a él nunca le importó. Porque él quería que el juzgado lo interne y yo no lo quise internar. Y lo que pasó que una vez también me acuerdo que mi hija menor, la mayor que tengo yo, llego del trabajo, me dice, mamá, se llevaron a Juan y a Blanca, que son mis hijos menores. Vino su papá, me dijo, era pequeña. Yo lo que pesqué mi tranco y yo, como siempre, he sido una mamá protectora. Yo siempre, aunque yo no tenga nada, yo voy a salir adelante. Y fui y lo busqué, y fui a buscar a mis hijos y golpiza de nuevo nomás. Eso es lo que yo viví. ¿Y ahí recuperó a sus hijos? Logró recuperar a mis hermanos y producto de eso, mi hermano, uno de ellos, volvió enfermo, con una enfermedad a la piel, y mi mamá, por necesidad y por buscar ayuda, tuvo que internarlo. Después de 5 años, mi hermano volvió a estar con mis demás hermanos. ¿Y usted es hermana de otra relación de su madre? Sí, del año 90, el 1990, mi mamá conoce a mi papá y yo nací en el 91. Y desde ahí ella tiene una relación estable. ¿Con su papá? Con mi papá, sí. Perfecto. Por fin. Y puedo decir que ella, a la pareja que tengo ahora, mis hijas mayores le dicen papá, porque ellas dicen que nunca tuvieron papá. Incluso en la etapa de ahora, que ya son adultas, él las quiso contactar. Y mi hija, que no es su hija, dijo que él no quería hablar con él. La que era su hija tampoco, porque no tiene buenos recuerdos. O sea, desaparece de su vida, desaparece de la vida de los hijos. Sí, los hijos Mientras tampoco. más desaparecido, mejor, de razón de la historia de violencia que usted cuenta. Sí. Y además, infringe la ley al contraer matrimonio sin tener vínculo anterior disuelto. Sí, pues lo que yo he pensado en mi vida, yo digo, ¿por qué no se preocupó un poco por mí? Y no me fue a pedir el divorcio, yo se lo había dado encantada, si yo no quería vivir más con él. Bueno, nuestra periodista Javiera Cabello fue en búsqueda de don Juan. Veamos cómo le fue. Carmen Gloria, hemos llegado hasta la comuna de Puente Alto por un nuevo caso de bigamia. En esta oportunidad, doña Difilia se comunicó con el programa para que ubiquemos a su marido, don Juan, a quien no ve hace más de 40 años. Acompáñame. Tenemos una sola dirección y todas nuestras esperanzas de ubicar a don Juan en ella. Hola, mucho gusto. ¿Busco a don Juan? Sí. ¿Puedo pasar? Sí. Muchas gracias.
Don Juan, muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Nosotros queremos poder solucionar este tema del divorcio. Quiero preguntarle un poco, ¿cómo conoció usted a la señora Difilia? No la conocí en mi casa porque ella arrendaba en mi casa. Y ahí la conocí y después lo juntamos a vivir. Y ahí después me casé con ella cuando empecé a trabajar. ¿Cuál diría que fue la razón de que se separaran? ¿Usted se fue, ella se fue? ¿Cómo fue la situación? Que ella hacía sus cosas y yo hacía mis cosas y llegó un momento que tuvimos que separarnos. Eso. ¿Usted cuando se casó con ella estaba enamorado? No, lo hice por asegurar algo a futuro, decía yo. Así que, lamentable. ¿Fue una decisión de joven? No sé, ni me acuerdo. No, ¿para qué le voy a decirle que fue por esto, fue por otro? No, que no. Fue por, no sé, por qué pasó. Pasó nomás. Y uno toma la decisión y se hizo nomás. Nada más. ¿Y qué opina de que ella, después de casi 40 años, aparezca pidiéndole el divorcio? Mire, yo anteriormente yo le había dicho que iba a mandar los papeles para que yo se los firmara o que yo realmente no tengo interés de nada de ella tampoco. Y porque ella tiene su vida, yo tengo la mía y eso, pues nada más. ¿Y para qué perjudicarnos? O sea, yo tampoco voy a enrolar cosas que de antiguas, pasadas, ¿para qué? Don Juan, ¿usted estaría dispuesto a ir al programa para divorciarse? 41 años. Sí. Exacto. ¿Lo había visto a él desde aquel minuto? No, ¿Se lo imaginaba? Si se lo hubiera cruzado, ¿lo conoce? no. De eso. Yo creo que hasta mi mente lo había borrado. ¿Fuerte la impresión? de Sí, volver muy a verlo? fuerte la impresión porque lo que habló ahí son puras mentiras. ¿Cómo qué, por ejemplo? Mentiras que él dice que no se casó enamorado de mí, porque tuvimos una hija. Y mentiras que él dice que me anduvo buscando para pedirme el divorcio. Nunca llegaron. Entonces, él lo que está hablando en este momento no es verdad. Y él no se acuerda de la vida que me pasó a mí, lo que me hizo pasar por mí. Entonces, Va a no. tener la oportunidad de preguntárselo. Sí, se lo voy a preguntar. Porque le hicimos la invitación de venir a nuestro programa y aceptó. Así que le vamos a pedir que ingrese a don Juan, que viene acompañado de su otra cónyuge, doña Sandra, y lo trae uno de nuestros guardias de seguridad. Buenas tardes, don Juan. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doña Sandra. Muchas gracias por acceder a venir al programa. No hay problema, no se preocupe. Ahí está doña Difilia. ¿La hubiera conocido si se la encontraba? No, No se hubieran reconocido. Casi 40 años que no se veían. sí, pues. Y 2 hijos biológicos y una reconocida en ese Sí, matrimonio. correcto. Con sus hijas tampoco se ha visto. No. Para nada. ¿Y cuántos años? Con Juan, cuando llegó a la casa, hace como 18. el 2008. Llegó allá igual por lo mismo así, porque ella adquirió un terreno, creo, y quería que yo le diera el divorcio. Y yo le dije, claro, traiga los papeles y yo se los firmo, no hay problema. Y después contactamos con la Julia, igual le dije, claro, mándame los papeles. Eso está equivocado. Me manda los papeles y yo se los Nunca firmo ha podido porque tener los algo contactamos por culpa de él. ¿Por qué no dices la verdad? Que yo por tu culpa no he tenido nada. ¿Por qué? Por la culpa de él. Culpa no ¿Por qué tengo. te Porque él metes tomó tú? todos los beneficios sociales. ¿Pero qué beneficio, hija? ¿Qué beneficio? La ¿Cuáles son? casa de Servio que estuvo. Mi amor, la casa es mía, es mi casa. Sí, pero lo ¿por qué sacaste por casa mi No, lugar, po. ¿sabes por qué me dieron mi casa? Perdón, ¿sabes por qué me dieron mi casa? Mi casa me la dieron porque por mi hija menor, por ella me dieron mi casa. No, Ya, pero mi mamá Pero no no pudo porque- tener casa no por por él. ustedes estar casados doblemente. ¿Por qué no pidieron el divorcio? Mi hermano fue a la casa de él y fue a conocer a su papá, la versión de su papá. Él no fue a pedir ningún divorcio. No, sí, él fue a Él eso. fue allá Él con- fue fue a a eso. ningún divorcio. Él fue a eso. Y después cuando lo contactamos Él fue con la Julia igual me dijo, yo le dije lo mismo. Mándame los papeles y yo se los firmo, ni Sí, un sí, le habló problema. por WhatsApp.
Le habló por Mi WhatsApp. hermana Y nunca después- quiso tener después me comunicación. Hija, Pero oye, la Julia le habló pero a escúchame, Juan. de- Si hay bien hombre para tus cosas. Después me dijeron que... Las cosas fueron como yo te las digo porque es que yo no no estoy quería saber ninguna nada mente de mí, mala en que la ya no las cabeza. moleste. Ya no las molesté ¿Y por más. qué no la mira a la cara? ¿Y por qué tanto miedo? Si soy una mujer... ¿Miedo a qué? y por Yo si no tengo miedo de nada. y si va a abrir el tener piso miedo. conmigo, ¿por qué ahora se viene a hacer tienes la miedo? víctima. ¿Ah? Ahora se viene a hacer ¿O la tú crees que yo le víctima. tengo miedo a ti? ¿De qué me De está todos los haciendo la abusos. víctima yo? ¿Cuántas veces tuvo pónganme que- atención. En Abastible celebramos estas fiestas patrias contigo y con todo Chile. Por eso, al preferir la calidad de siempre, participas automáticamente por uno de los 100 premios de un año de gas gratis. Porque esta vuelta la damos por todos, por ti, por las pymes, por Chile. Conoce más en abastible.cl. Una buena noticia para Chile. Las pensiones subirán mejorando la vida de 2,8 millones de personas. Y desde este septiembre subirá la PGU a 250.000 pesos, comenzando gradualmente para quien tiene 82 años o más. Infórmate más de esta buena noticia en lareformadepensiones.cl. Yo le digo lo mismo. Mándenme los papeles y yo se los firmo ni un Sí, le habló problema. por WhatsApp. Le habló por Mi WhatsApp. hermana Y nunca después- quiso tener después me dijeron- comunicación. Hija, Pero oye, la Julia le habló pero a escúchame, Juan. de- Si hay bien hombre para tus cosas. Después me dijeron que... Las cosas fueron como yo te las digo porque es que yo no no estoy quería saber ninguna nada de mente mí, mala que en ya la no las cabeza. moleste. Ya no las molesté ¿Y por más. qué no la mira a la cara? ¿Y por qué tanto miedo? Si soy una mujer... ¿Miedo a qué? y por Yo si no tengo miedo de nada. y si va a abrir el Tener piso miedo. conmigo, ¿por qué Ahora ahora se viene a hacer tienes la miedo? víctima. ¿Ah? Ahora se viene a hacer ¿O la tú crees que yo le víctima. tengo miedo a ti? ¿De qué me De está todos los haciendo la abusos. víctima yo? ¿Cuántas veces tuvo pónganme que- atención. Aquí está la historia. Doña Difilia, casada con don Juan, 1984. 2 hijos biológicos y una hija reconocida. Sí, correcto. 3 hijos de este matrimonio. Doña Sandra, Sí, casada con don Juan, 1988. sí. 7 hijos, dice acá. Una hija que es mía ¿Ya? y 6 hijos en común. Ya, o sea, 6 hijas. más o menos lo mismo. Sí. 6 hijos biológicos y un hijo Sí. suyo. Usted dijo, la casa es mía, no sé, y no sé cuánto más. Póngame atención, sobre todo usted, Sí. de lo que le voy a explicar. Este matrimonio es en sociedad conyugal. La sociedad conyugal, uno de los regímenes matrimoniales vigentes en Chile, establece que el administrador de la sociedad conyugal es el marido, don Juan. El matrimonio con doña Sandra del 88 también fue realizado bajo la sociedad conyugal. Es decir, don Juan, que queda como el marido común de esta historia, y se ríen todos, no Como si saben fuera el problema en el que están. Buen marido. Para uno así, para otro Para no. mí ha sido buen marido. Hasta los Distintas días de hoy. versiones, distintas mujeres. Es administrador, don Juan, de esta sociedad conyugal, pero al mismo tiempo es administrador de esta sociedad conyugal. Cuando usted adquiere un terreno o casa, por la razón que usted haya sido, con los considerandos que hayan tomado en cuenta en el beneficio que le dieron, esta propiedad ingresa a esta sociedad conyugal. Y para los términos de optar a algún beneficio del Estado, como el subsidio habitacional, don Juan queda marcado porque su grupo familiar obtiene un beneficio social, un subsidio habitacional. Y aunque no hubiera sido por subsidio, tiene una vivienda. Y doña Difilia, cuando quiere postular, que es lo que ella cuenta, a obtener un subsidio habitacional para adquirir una vivienda, le aparece en sistema que no puede porque el administrador de esta sociedad conyugal, que es don Juan, ya tiene una vivienda que viene de acá. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que aquí están confundidos el patrimonio de esta sociedad conyugal con el patrimonio de esta sociedad conyugal. Entonces, mi querida doña Sandra, no tenemos claro, a pesar de que en este dibujito está muy claro de que la vivienda es de esta sociedad conyugal, como don Juan también es de acá, la parte que le corresponde a él puede estar involucrada acá. Porque cuando uno adquiere por sociedad conyugal es 50 y 50.
Y este 50 que tenemos acá, 50 y 50. Y este 50 que tenemos acá está involucrado este otro patrimonio. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando doña Difilia le decía, no he podido adquirir un beneficio para obtener mi casa por culpa de don Juan, ¿tiene razón o no tiene razón? Pero aunque la casa no esté a nombre de él, Está casada en sociedad conyugal. ¿ya? Por lo tanto, la casa es de la sociedad conyugal y también es de él. Y como él está casado también con doña Difilia, también es de doña Difilia. ¿Se entiende? Ujú. Hasta ahora. Hasta el momento. Sí. Hasta ahora. Entonces, vuelvo a insistir en la pregunta. Cuando doña Difilia dice, no he podido adquirir una casa con subsidio habitacional por culpa de don Juan, ¿tiene razón o no tiene razón? Sí, en parte sí. Tiene razón. ¿Usted sabía que don Juan estaba casado y que no había disuelto ese vínculo? Sí, yo sabía que él era casado. ¿Qué es lo que pasó? De que a él, aquí la señora lo demandó a él, ¿ya? Y se suponía que ellos se habían separado por el juzgado. Se separaron y él pensó en ese entonces de que estaban separados legalmente, que ya no existía más el matrimonio. ¿De qué lo había demandado usted? Él me demandó por... No, por, usted la demandó a ella. O a él, no sé. Ella me demandó a mí para quitarme a mi hijo y internarlo. No, Tú mentira. no, Luis, porque tú no sabías. Oye, yo estaba ahí, si yo ya estaba con él. Tú no sabes. Sí, yo ya estaba con él. Era la amante, entonces. No mientas. A ver, explíqueme usted. Pero que me deje hablar, por favor. ¿Le acabo de Mire, decir? resulta que ella me demandó ¿De qué? por... Me demandó en un juzgado menor por los hijos. ¿Pidiéndole ¿Por qué? ¿Ah? ¿Pidiéndole qué? No, olvidándome de nada, porque quería que yo me hiciera cargo de los hijos. Sí. Porque El ella... buen papá que era. Porque A ver, ella... caballero, no. Es que sigamos rigurosos con la información. No hay ninguna demanda que diga, yo te demando para que te hagas cargo de los hijos. O sea, no. Demanda de pensión de alimentos, demanda de relación directa irregular, demanda de cuidado personal, demanda de divorcio. Ya, sí, ¿De pero, qué lo demandó? Pero ¿cómo le explico? Me No, pero no me ha demandó al juzgado explicado. menor y llegamos ¿De allá. qué? No me acuerdo realmente, en realidad. Fue tanto Mira, años, escúcheme. cuando los niños eran chicos. Señora, es que es determinante saber de qué. Porque si usted me dice que a raíz de esa demanda él pensó que estaba separado, divorciado o lo que fuera, No, oye, primero, cuando se separaron. No se separaron. punto uno, año 88 no existía el divorcio en Chile. No puede ser 81, yo 80 estaba aquí en Santiago, señorita. 88 usted se casó con la señora, año 88 el divorcio no existía en nuestro país. No había divorcio. Entonces, malamente pudo haber pensado que a raíz de Claro, esa demanda la él estaba ignorancia divorciado. para eso le digo. Si ni siquiera existía el El divorcio. error fue de él. Ignorancia. A su conveniencia la No ignorancia. es un error. No existía el divorcio en Chile. Ujú. No existía el divorcio en Chile. O sea, hoy habla de divorcio porque hoy el divorcio sí existe en la ley. Pero en el año 88 no. No. Entonces no podría haber pensado que él tenía algo que no existía. No. Nadie hablaba de divorcio en esa época. La gente sabía que no existía el divorcio. La gente sabía que la única opción era la nulidad. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces creo que el caballero sí entendió el acto que realizó en el tribunal, sí sabía, pues estaba discutiendo sobre el cuidado de los hijos, según él, pero no sobre la validez del Lo matrimonio. hizo sabiendo. Él me quería quitar a mi hijo a mí. Ya le explico. Él- Ese cuando me llegaron a juzgado fuimos, incluso tuvimos careo los dos, con los mismos que está viendo acá. Ahí incluso la jueza, entonces yo pedí la autorización que me dieran los hijos a mí. No me los dieron por mi antecedente. Porque yo cuando fui joven, ¿para qué lo voy a decir? No fui una blanca paloma. ¿Me entiendes? Porque tengo mi pasado también. Pero yo después ya me quise reformar. Yo quise ya cambiar porque ya realmente empecé a cambiar. Y lo venimos acá a Santiago nosotros y aquí en Santiago yo era alcohólico igual. Aquí en Santiago dejé de tomar. Ya llevo 20 y tantos años sin tomar. Camino en la iglesia, soy Ya, soy qué bueno su cristiano. vida, pero, en Pero realidad no es de a su mí vida no lo me- que está a mí no me Claro, no, interesa. y a mí no me interesa eso. a mí tampoco. me Piensa que tiene el interesa- cielo ganado. Yo- No me interesa escuchar la vida de él. Solamente vengo aquí a decirle claramente las cosas que pasaron. Aquí Y aquí no igual quiero si quisiera- ángeles yo, porque aquí ángeles en la Yo, tierra mire, no hay. yo no soy ángel, pero Hay que contar las cosas hay que como contar son. las cosas como Las son, cosas como con la son. verdad adelante. Porque ambas Si andamos partes, con mentiras, los dos tuvieron Ya, error. las cosas como son.
Exacto. Un matrimonio puede terminarse por las razones que sean y por la responsabilidad de cualquiera, de uno o de ambos. Claro. Pero los hijos no. No, pues, Y aquí los había hijos son los 3 hijos que el caballero olvidó y Se olvidó no se hizo pagar la- cargo jamás. Se olvidó pagar la Eso pensión. por un lado. Por eso no se hizo cargo jamás, en ningún aspecto. Ni pensión de alimentos, ni relación con los niños, ni nada. Se olvidó que existía. Primer elemento. Las cosas por su nombre. Segundo elemento. Sabiendo que estaba casado, contrae un nuevo matrimonio, un nuevo vínculo matrimonial 4 años después de haberse separado de hecho. Y eso en nuestro país es un delito. Del que la hace partícipe usted, porque usted me dice, yo sabía también que era casado. Compleja situación. Y hoy, doña Sandra resulta perjudicada, pues no tenemos los antecedentes, no tenemos la escritura, no tenemos nada, solo sabemos que está casada en sociedad conyugal y que este matrimonio adquirió una casa. ¿En qué condiciones adquirió esa casa? ¿Con subsidio, sin subsidio, Con subsidio. en virtud del artículo 150 o no? Por ¿Cómo el es? subsidio y por el artículo 150. ¿Tiene certeza de aquello? Tiene certeza. Le voy a pedir a nuestra psicóloga Pamela Lagos que ingrese para que podamos hablar un poco de esta relación. Porque hay un tema que me preocupa. Doña Difilia, mi querida Pamela, narró en un comienzo una historia de que la que quizás sea innecesario a estas alturas de la vida, después de tanto tiempo transcurrido, entrar al detalle y a la calificación. Pero una historia bastante preocupante de violencia extrema, de maltrato habitual, etc. Don Juan, por su lado, nos cuenta un proceso de rehabilitación, un reencuentro con Dios, vio la luz, un alcoholismo que deja atrás, una superación, que ojalá sea así. Si es así, lo felicito. Pero hoy tiene una nueva pareja, doña Sandra. Y eso siempre va a ser tema para nosotros, la preocupación por cuidar a todas las mujeres de nuestro país. Y siempre va a haber un peligro ahí. Peligro porque además esta historia de violencia no es solamente relatada por la señora Difilia. También me la relata don Juan, con mucha tranquilidad. Relata que hubo actos delictuales, que hubo violencia de parte de él, como si esto fuera pan de cada día. Sí refiere que hace mucho tiempo que él está rehabilitado, que la iglesia lo ayudó. No obstante, la rehabilitación nunca es 100%. Uno siempre puede recaer. O sea, siempre queda latente esta situación, ¿o no? Es lo mismo que el alcoholismo, que don Juan también refiere que lo tuvo. El alcoholismo, el descontrol del impulso violento, son parte de aprendizajes que están tan básicos y que dañan el cerebro a un punto que en cualquier momento puedo recaer. Y por eso que buscar un contenedor externo como la iglesia ayuda. Y es verdad, y yo en eso les creo 100%, que a lo mejor durante un buen tiempo don Juan ha estado libre de todo esto. ¿Por qué? Porque poner mi voluntad en un ente externo ayuda. Sin embargo, esa voluntad sigue estando en un ente externo. Sigue siendo un ente externo el que hace que yo no actúe de esa manera. Y eso quiere decir que en cualquier momento, si esta forma de control desaparece de la vida de don Juan, puede reaparecer todo lo que ya está. Una alerta para doña Sandra, de mantenerse atenta. Sobre todo porque Sandra, tal vez con la mejor voluntad del mundo, tiende a tapar un poco las situaciones de don Juan. El abandono de sus hijos, por ejemplo, no lo califica como algo malo. Incluso la violencia que ejercía don Juan, para ella es algo que Justificado, a lo mejor, ¿o no? podría incluso haber sido justificado. ¿No es así? Cuando yo le preguntaba, ¿por qué me decía usted? Bueno, que entre nosotros, yo con él no hay violencia en mi hogar. En mi casa no hay violencia. Mi hija no saben qué es lo que es que me levante la mano. Ellas no saben, no ven esas cosas, nunca las han visto. Pero sabía que él había sido violento. Ah, sí, yo sabía. Pero que ahí hubieron violencia mutuamente los dos.
Porque yo los veía, yo los vi varias veces. Pero usted entiende que Mire, eso no justifica la violencia de otro. Ni más lejos. Una vez, yo a él lo conocí para el velorio del papá de él. Cuando falleció su papá, ahí lo conocí yo. Y después me junté con él cuando mi hija tenía 5 meses, porque yo tengo una hija que es mía, tiene 5 meses. Y ahí yo lo conocí a él. ¿Y qué es lo que pasó? Que aquí la señora, los niños eran pequeñitos, el más chiquitito tenía 1 año. La niña tenía como 2, 3 años, si no me acuerdo. ¿Pero qué opinas tú? Pues si no tiene nada que ver en el caso. ¿puedo conversar? ¿Puedo hablar? De lo tuyo. ¿Puedo hablar? ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó? De que esta señora pasaba con los amigos ebria. ¿Sí? Pero Ebria. si no es Que una vez yo andaba en mi Hubiera casa, criado a su una hija. vez andaba en mi Criado a un casa, Ya, a ver, doña Sandra, supongamos que todo eso fuera real. es Eso real, le- pues, por ya, algo le es estoy real. diciendo Ya, que ok, se le pegaba. ok, según su versión es real. ¿Eso le da derecho a él a haber maltratado? Ah, no, yo sé que no, pues a ningún hombre le da derecho de maltratar a una mujer. Entonces yo sé no que lo ponga como explicación. No es una explicación al maltrato. Lo normal es que si mi pareja no está a la altura de lo que yo espero, me alejo, termino, me voy, pero no golpeo, no insulto, puede, no no se maltrato. Y eso es independiente del sexo. No lo hace ni un hombre con una mujer, ni una mujer con un hombre. Claro que no. Entonces, entrar a explicar que, mira, le pegaba o la maltrataba porque ella hacía esto o porque él hacía esto, justifica. no. Es que nada justifica los golpes. Nada justifica. Porque un yo, golpe. de que yo tengo razón Y lo que está uso, diciendo Pamela, nunca- no estamos nunca diciendo que esto se lo he mantenga golpeado a hasta nadie. el día de hoy. Ojalá que no. Ojalá que efectivamente este cambio de don Juan sea para siempre. Pero como este cambio, que es lo que está explicando Pamela, está supeditado a que él siente que le debe algo a la iglesia, en el minuto en que esa relación se quiebre, no sabemos qué pueda pasar. Ojalá no pase nada, ojalá nunca se quiebre. Yo Y confío ojalá en Dios siga que no eso. va a pasar. Yo prefiero confiar en las leyes. Y acá se entremezcla esto, ¿sí? Esta preocupación, que insisto, tal como dices tú, y es conocido y reconocido el poder que tiene la Iglesia en estos controles externos, por supuesto. No lo estoy negando. Pero sí, acá estamos hablando de 2 mujeres que sabían perfecto lo que pasaba. Doña Sandra sabía que había violencia. Sabía también que tenía 3 hijos, Sí. Y que había un matrimonio. que había un matrimonio. Y según lo que reconoce acá, con todos estos antecedentes se inicia una relación y permite además que estos 3 hijos no tengan ningún tipo de resguardo por parte del padre. Pero que él lo iba a ver, sí, él iba a ver a los niños. ¿Y de dónde venía esa? No, Él iba a ver a los niños. déjame hablar un Pero poquito. denle ¿De la dónde palabra. lo ha visto? Él iba a ver a los ¿Puedo hablar niños. un poco? ¿Para qué estás hablando? ¿Estás Pregúntale a hablando las puras señoras, mentiras? ellas son las No que es están mentira. hablando sobre usted. Yo estoy Usted hablando de callada. mis hijos porque yo los crié. Tú no me diste nada. Yo cuando recién empecé a reformarme yo, entré a trabajar en un taller mecánico. Y a todos los días sabía ir a ver a la casa de ella, Una vez le llevaste un Ah. paquete de té y 1 kilo de azúcar. a ir a verlo ya a los chicos que me contaron en un ¿Y cuándo cerrito se que había ahí en reformó? Beneficencia. En Se fue en el Beneficencia, año ahí lo voy a ver 88, todos los sábados. y ya estaba casado con ella. Y de ahí nunca más volvió a Valdivia a ver a sus hijos. No sé, eso fue antes No, que se yo- vaya. yo me separé Sí, eso después. fue antes Entonces que ahí no se estaba vaya. ni siquiera Yo Reformado. estaba separado O recién. transformado. Aquí están, O convertido a Dios. están despreciando las cosas. ¿Cuándo, No, es que yo no ¿cuándo puedo- se no fue a puedo vivir decir a las Valdivia cosas la por- señora? ¿Ah? ¿Cuándo se fue a vivir a Valdivia usted? Ella es de Valdivia. Yo soy de Valdivia. ¿Y usted sí. cuándo se vino a Santiago? Yo me 86. El 86. Pero si el 86 86 estaba casado con ella. O sea, hace... No, mentira, No, yo no me mentira. casé en el 86. ¿ves que estás 88, mintiendo? En Ni el siquiera 86 sabes. él vivía con mi mamá. ¿Cómo No. se iba a No. vivir en el 86? Silencio. Da lo mismo, 86, 88. Lo que sí es un dato relevante es que lo que él está contando es inviable. Que fui todos los días a dejarle cosas a su casa. Si la señora Fin de vivía en semana, ya. Valdivia Fin de semana, ya. y usted vivía en Santiago, malamente podía ir todos los días. Ya. No, como yo no vivía en Pamela, sigo Santiago. hablando contigo. Y eso es tremendamente preocupante porque habla de cómo se ha configurado la formación de estas familias, en donde sabemos que hay violencia y elijo estar con alguien así, donde sé que este señor deja a sus hijos y elijo estar con alguien así. Y eso se explica porque ellas se conocían de antes. De hecho, entre la separación de doña Difilia y el nuevo matrimonio de don Juan con la señora Sandra, tengo entendido que no hay más de 8 meses, ¿o no? Del nuevo matrimonio de que
¿Desde que se casó con usted? No. Ya se conocían. No. ¿Pero qué año se separó usted de la señora Difilia? El 85, 86, viejo. 86. En el 86. El 86 en versión de ustedes y en versión de doña Difilia el 88. El 88. Y el Cuando habló conmigo 88 me estaba dijo aquí el en Santiago yo. 88. Yo en el 88 estaba La edad de los aquí. niños. El 88 estaba aquí en Santiago. ¿Cómo? Está clarito Voy a separar porque de ella. la edad de los niños están ahí. Yo no les puedo mentir con eso. Totalmente. Entonces, acá hay Incluso yo pleno en el año conocimiento. perdón, yo en el año 88 yo andaba embarazada de mi segunda hija, andaba Claro, con 8 meses de Que era la embarazo. amante, Y ahí fue claramente. cuando yo me casé. Estaba Claro que no va a embarazada. defenderse. Y ahí fue cuando yo me casé, en el 88. Ya, Andaba mira, en uno casa puede de mi poner sobre aviso, Sí. hacer recomendaciones, la vida finalmente la decide uno mismo. El tema es que acá había claridad de las conductas del otro. Hubo una decisión de configurar una familia como la hicieron. La diferencia con Difilia es que ella no tomó ninguna decisión en este caso. Quedó con 3 hijos, se hizo cargo, Y lo sacó siguió adelante adelante. sola. Muchas gracias, Pamela. Pasemos al punto estrictamente legal. Trajimos, para que lo colaborara con esta explicación legal, a la mejor, pues, a doña Natacha García, jueza de familia, para que nos explique lo que aquí pasó. Mientras ingresa Natacha, bienvenida Natacha, muchas gracias por venir. Buenas tardes a las partes. buenas tardes. Acá hay un dato sumamente importante que yo creo que es necesario aclarar, ¿no? Que la gente no se asuste, que estas cosas hoy no pasan debido a que desde mediados de los 90, principios de los 90, ya el registro civil tiene toda esta información en línea y es imposible que se inscriban 2 matrimonios habiendo un matrimonio vigente, ¿no? Buenas tardes a todos Buenas los tardes. que están presentes. Es un caso bien interesante. Como tú bien señalas, ya no es de tan habitual ocurrencia desde que en el año 2004, 2005 en adelante se empieza a regir la ley de divorcio nueva. Carmen Gloria, y usted sabe que yo soy jueza y tengo por formación profesional, yo en los juicios yo tiendo a creerle o no creerle a las personas. Don Juan no le creo. La inteligencia artificial ya está al alcance de todos. Transforma tu forma de trabajar y hazlo con IA. Una iniciativa con 68.000 cupos gratuitos de cursos online de inteligencia artificial son simples. No necesitas experiencia previa y están pensados para trabajadores y emprendedores de todo Chile. Con Hazlo con IA podrás ahorrar tiempo, mejorar tu productividad y potenciar tus ideas, usando la inteligencia artificial como tu socio creativo. Una oportunidad única para llevar tu trabajo y proyectos al siguiente nivel. Entra ahora a hazloconia.cl e inscríbete gratis. Desde mediados de los 90, principios de los 90, ya el registro civil tiene toda esta información en línea y es imposible que se inscriban 2 matrimonios habiendo un matrimonio vigente, ¿no? Buenas tardes a todos Buenas los tardes. que están presentes. Es un caso bien interesante. Como tú bien señalas, ya no es de tan habitual ocurrencia desde que en el año 2004, 2005 en adelante se empieza a regir la ley de divorcio nueva. Carmen Gloria, y usted sabe que yo soy jueza y tengo por formación profesional, yo en los juicios yo tiendo a creerle o no creerle a las personas. Don Juan no le creo. Me da disculpa. Somos 2. Ya, no le creo. No le creo, no me cuadra, su relato no es coherente. Aquí me parece que, sin perjuicio, que hay 2 familias involucradas que están sufriendo el día de hoy porque hubo un quiebre en una familia que significó, entre comillas, el nacimiento de otra, ¿cierto? Donde los hijos del primer matrimonio quedan totalmente invisibilizados. Invisibilizados desde el punto de vista emocional, ya lo mencionaba Pamela, pero también desde el punto de vista legal, totalmente desprotegidos. No hay pensión de alimentos, No hay pensión de alimentos, no hay un régimen de visitas, Nada. hay un total abandono de los hijos, ¿ya? Y por otro lado, es imposible en Chile desconocer la ley, ¿ya? Nadie puede alegar o decir que creía que estaba separado cuando no hizo ningún trámite legal. En Chile, en la época de que el caballero señala haberse separado, de hecho, no existía la ley de divorcio, lo dijiste en varias oportunidades, y la única posibilidad que tenían los matrimonios para poder disolverse era alegar un vicio del matrimonio o un vicio del consentimiento, el que fuera. Nulidad. No lo vamos a explicar. Y esa era la nulidad de matrimonio. Y eso es un trámite que se hacía en el juzgado,
Era bien claro por lo demás. O sea, clarito, no era confuso. bien, había un procedimiento establecido. Esto después, cuando se aprobaba la nulidad de matrimonio, iba a un tribunal superior, que era la Corte de Apelaciones, que confirmaba o no confirmaba esa nulidad, ¿cierto? Así que difícilmente, don Juan, usted podría haber querido estar separado. Doña Sandra, puedo pensar de buena fe que usted, por desconocimiento de la ley o lo que hubiese sido... O por lo que le dijeron. Por lo que le dijeron, ¿cierto? Estimó... ¿Pero usted sabía que estaba en un matrimonio que no era válido? ¿Lo sabía o no sabía? Yo sabía que él estaba casado, pero que estaba separado. Pero separado legalmente, creyó usted. Sí, por el juzgado. Pero juzgado. usted, ya, pero por ahí, Pero de ahí la historia no nada. me cuadra porque es una situación de hecho que no les cuadra, ni en los tiempos, ni en la información, ni en nada. Entonces, la única forma de haber disuelto ese matrimonio era nulidad que no se hizo. ¿Y qué tenemos hoy día? 2 matrimonios que ante la ley son válidos, pero que la ley le faculta a la parte del primer matrimonio, que es la afectada, porque hay una afectación patrimonial, hay una afectación de los derechos hereditarios también, ¿ya? Y él es este segundo matrimonio el que tiene la prohibición para efectuarse, porque hay un vínculo anterior. Exactamente. Entonces, sugerencia, digamos, me tocan pocos casos, pero hay todavía, sobre todo matrimonios, por supuesto, más antiguos, celebrados con la vigencia de la otra ley, es pedir el divorcio, pedir la liquidación de la sociedad conyugal, porque independientemente de que pueda haberse adquirido, y esto habría que comprobarlo, porque tiene que estar en la escritura, tiene que salir, hay una presunción legal, pero que tiene que acreditarse esa presunción de que los bienes inmuebles adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal pertenecen al patrimonio reservado de la mujer casada, el artículo 150 que mencionabas tú, Carmen Gloria. Pero eso habría que probarlo, ¿ya? Es un tema de prueba. Por eso le preguntaba si estaba segura que la escritura nombraba este artículo. Y lo digo aquí bien fuerte y claro, para mí hay un solo gran responsable aquí y es don Juan. Por supuesto. Don Juan, que ejerció actos jurídicos de una manera totalmente irresponsable y negligente, formando un segundo matrimonio, porque él podría haber mantenido su situación de hecho con su nueva pareja, de una nueva familia, pero no haber perjudicado los derechos de su primer matrimonio, porque efectivamente, cuando una parte, tú lo explicaste bien, el tema del subsidio habitacional, él postula, estando, o sea, la señora Sandra postula al Serviu, a un subsidio, adquiere su vivienda, Al subsidio. ese grupo familiar queda excluido, Claro. ya de postular nuevamente, por lo tanto queda excluida la familia de la señora Difilia. Entonces, lo que sí les puedo decir es que hoy día sí se puede hacer un trámite, pero hay que tramitar el divorcio, que se tramita también en el registro civil, que es un trámite administrativo, en donde el cual el registro civil le informa al Servio y al Instituto de Previsión Social, que otorga beneficios sociales, ¿cierto?, que esta parte está divorciada para que pueda eventualmente adquirir una vivienda a través del Servio. Pero es otro trámite que hay que hacer y que es consecuencia del principal, que es disolver el matrimonio. Y le dejo a usted, Carmen Gloria, la parte penal, porque es bien importante ahí, porque hay una comisión de delito presuntivamente aquí. Se lo dije hace unos momentos atrás. En Chile la bigamia es un delito. Está tipificado por nuestro ordenamiento jurídico y contiene una pena. No es gratis, no es chistoso, no es gracioso, no es un acto errático, como trataron ustedes de decirlo. Hay una responsabilidad que dar ante la ley. Pero quiero retomar para resolver primero la parte civil de acá. Doña Difilia dice, yo lo único que quiero es poner término a esta situación, que es el divorcio. Divorciándose doña Difilia de don Juan, el matrimonio de don Juan con doña Sandra queda vigente. Queda vigente. Queda vigente. Susceptible de ser... Claro, subsana este vicio con el que venía y podría no alegarse la nulidad de este matrimonio. Podrían optar por mantener la vigencia de este segundo matrimonio. Creo que en este caso, esto es un debate ya jurídico, sería conveniente hacer el divorcio de doña Difilia con don Juan sin tocar el tema de la disolución de la sociedad conyugal, debido a que doña Difilia con don Juan no tienen bienes en común. Entonces ahí queda terminada esa sociedad conyugal. Pero como hay 2 patrimonios que se juntan... Ese es el problema. Se Ese es el problema. Para juntan, allá iba. Que claro. está esta casa, que queda en el medio de los 2 matrimonios. ¿Cómo resolvemos eso? Entonces, necesariamente, mi indicación sería solicitar la liquidación de la primera sociedad conyugal para que quede clarito, ¿ya? De que no hay nada ahí. De que no hay nada ahí, ¿cierto? Que no se adquirieron bienes durante la vigencia del matrimonio. Eso va a ser bastante sencillo, lo pueden hacer En la misma declaración de divorcio. En la misma declaración.
¿cierto? Y lo segundo es que se quedaría vigente solamente y válidamente este segundo patrimonio, que no sería necesario liquidar porque ellos seguirían casados. Ellos seguirían casados. Y después habría que ver que es otra arista. Lo demás es un trámite administrativo que a consecuencia del divorcio, doña Difilia puede iniciar en el registro civil para ella poder postular al subsidio. Exacto, yo creo que ahí va a ser otro trámite distinto, anexo y a lo mejor un poco complejo, frente al Servicio Nacional de Vivienda para probar que efectivamente esta casa que tiene don Juan no era de su patrimonio, de su sociedad conyugal, y no es que usted renunció, porque cuando alguien renuncia a una gananciera de la sociedad conyugal y esto involucraba un bien raíz que ha sido beneficiado con un subsidio habitacional, no la desmarca usted del subsidio. No, Entonces va a ser un poco compleja esa situación. Así es. Disculpe, pero ya no sería factible tampoco porque los beneficios de Servio son basados cuando hay niños menores de 18 años. Ya yo no tengo Entonces, garantía. No ella necesariamente. no ¿Qué edad No, hay tiene otros, doña Difilia? sí. ¿Eh? ¿Qué edad tiene doña Difilia? 60. 60. Como adulto mayor también hay posibilidad de optar a beneficios. Hay otros tipos de beneficios, ya no ese, por supuesto que ya no ese, porque ya no hay hijos menores, Sí. pero hay otros que se pueden postular. ¿Algo más que quieras agregar, mi querida Natacha? No, ha sido yo- una tremenda discusión Sí, jurídica, sí, está es maravilloso. una tremenda discusión jurídica, pero que le sirve a mucha gente, Carmen Gloria. Por Gracias a supuesto, ustedes. por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias. Ya, entonces, estaríamos en condiciones de realizar una escritura de acuerdo de divorcio acuerdo, en la que se establece que tanto doña Difilia como don Juan se encuentran separados, de hecho, desde el año 1985, para poner una fecha intermedia entre lo que opina usted y lo que opina usted, sin que hayan reanudado la vida en común, que no habiendo hijos menores de edad no es necesario establecer nada respecto a pensión de alimentos ni relación directa y regular, y que no habiendo adquirido ningún bien durante la vigencia de la sociedad conyugal, no existe, por tanto, liquidación alguna que hacer, dándose por terminada el matrimonio y la sociedad conyugal. ¿Les parece? Sí, no ¿Está está. de acuerdo? Sí. Van a ser citados ambos a firmar ante notario este acuerdo para luego presentarse a un tribunal y que así, una vez autorizado por un tribunal de la República como corresponde, se inscriben al registro civil y se tenga por terminado este matrimonio. Y yo con esto cierro la audiencia. Ponga atención a este tema, porque esto generalmente acá en el programa hemos visto que lleva a confusiones. ¿Cuándo y cómo se produce la venta de un vehículo? ¿Con acordar un precio y entregar las llaves? No. Pero antes de hablar en detalle del tema, veamos o escuchemos el siguiente testimonio que recibimos en el programa. Hola, lo que pasa es que recibí una citación del juzgado por un accidente en el que se había involucrado un vehículo que ya no me pertenece. Lo vendí hace 4 meses, pero no realicé la transferencia de dominio al nuevo propietario. ¿Ve? Problemas por no haber realizado la transferencia como corresponde. ¿Y cómo corresponde hacer una transferencia? Trajimos al experto en la materia, el director nacional del Servicio de Registro Civil, don Omar Morales. Bienvenido, mi querido. ¿Cómo está, doña Carmen Gloria? Lo dije que es un error común, porque como el automóvil es un bien mueble, la gente cree que, bueno, si yo le paso las llaves, me pasa el dinero, listo, estamos listos. No, graso error. Gracias. Bueno, como ustedes saben, Registro Civil tiene por mandato el llevar el registro de todos los vehículos motorizados que hay en el país y, por tanto, se establece quién es el propietario, dueño y o responsable de que ese vehículo circule por las calles y los efectos que pueda generar respecto a su desplazamiento. Todas las responsabilidades que pueda acarrear. Para que la gente haga un sí. Tienen súper asimilado que cuando yo vendo una propiedad, la tengo que inscribir en el Conservador de Bienes Raíces. Así es. Cuando yo vendo un auto, entonces tengo que inscribir en este registro que depende del registro civil. Así es. Vamos al detalle acá. ¿Quién debe realizar esta inscripción o transferencia? A ver, siempre el consejo es que el vendedor se establezca con claridad con el comprador la necesidad de realizar la transferencia. ¿Esto por qué? Porque ya decíamos que el momento en que entregó las llaves a un tercero, independiente que haya ya mediado un pago y por lo tanto yo siento que ya me deshice del vehículo, la responsabilidad me persigue desde que la otra persona lo siga utilizando, aunque me haya pagado. Participa en un ilícito, por ejemplo, hoy día que es bastante común. Así es. Van a llegar a buscarlo a él. Exacto. ¿Por qué estaba su auto ahí? ¿Y por qué no tomó las precauciones en el caso para evitar que esto ocurriera? O sea, uno de los más interesados debiera ser el vendedor, si quiere despegarse de las responsabilidades que pueden derivar de este vehículo.
pero ambos deben participar. Así ¿Qué es. documentos debo llevar para hacer esa transferencia? Bueno, lo primero, la cédula de identidad. Obviamente hay que Identificarme como acreditar quiénes son y por lo tanto, tanto el comprador como el vendedor. Y también ahí lo decimos, el caso de que el vendedor o el comprador, alguno de ellos no puede asistir, puede delegar en un tercero, pero tiene que entregar un poder. ¿Poder simple? No, poder ante notario, que debe venir con código QR. Esto es que podemos verificar la autenticidad de dicho documento. Y después, el permiso de circulación vigente. Así es. Se pide también el permiso de circulación vigente. Aunque esté vendiendo un cacharrito que es sí, del año 70. Sí. Ya. Llego con los papelitos del registro civil. ¿Cómo hago el trámite? Una salvedad. Si usted es deudor de pensión y alimentos, no puede vender ni puede comprar. Salvo que garantice el pago de su deuda. Exacto. Muy bien. Me encanta esa norma. Exacto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Para concurrir al registro civil, www.registrocivil.cl y pedir hora. Nosotros esto hacemos agendamiento para permitir que así que sea expedito, que sea fluido y no tenga que tener innecesario Una fila espacio. enorme. Exacto. Luego, acreditadas las identidades, acreditada la tenencia, nosotros chequeamos que el vehículo no tenga una prohibición de enajenar. Ah, puede estar en prenda. Puede tener haber una un prenda. crédito asociado al Así, vehículo que no se así puede es. vender. Ocurre muchas veces que a veces las personas ya han pagado el vehículo, pero un consejo, no han ido a la automotora o donde les vendieron el vehículo o al banco que tomó la prenda del vehículo, no van para que le levanten esa precautoria. Por lo tanto, a veces nos ocurre y se encontramos con que han pasado muchos años, incluso la institución financiera que hizo el crédito o hizo la prenda ya no existe. Ya, reservar hora en el sitio del registro civil, pagar el impuesto de transferencia en el banco. Así es. ¿Cuánto es ese impuesto? Es el 1,5% de la tasación del vehículo o si han acordado un precio mayor es respecto de ese precio que se hace pagando en un banco. Y lo que se paga en registro civil son los 46.160, que eso incluye la transferencia propiamente tal, más los respectivos certificados y la emisión de su comprobante que le permite acreditar la tenencia del vehículo. Y si no lo hago porque digo que es muy caro, porque digo que es muy engorroso, porque me dio lata, porque ¿para qué si ya me pasó la platita y yo ya le pasé las llaves? Si no lo hago. Bueno, ahí se ve afecto a lo que ya señalábamos, las responsabilidades tanto contractuales como extracontractuales, civiles y penales en el evento de que el vehículo se vea involucrado en algún tipo de accidente que involucre el daño a terceros, de las personas, y también todo lo que hoy día nos pasa aquí, sobre todo en la capital, respecto del TAC. Sí. Las deudas de TAC se van acumulando y usted debe no solo al momento de vender el vehículo hacer entrega del TAC e ir a la autopista correspondiente, sino que también cerciorarse que ha habido la transferencia porque su patente va a seguir circulando a su nombre y ese cobro le va a llegar a usted. Hay un ejemplo bien claro. Si es que ese vehículo que usted no transfirió y se lo pasó a un tercero, ese tercero choca y hay, por ejemplo, víctimas fatales, va a tener que pagar los arreglos, toda la indemnización civil que corresponda, más toda la indemnización que puede haber por el fallecimiento o accidente o lesiones de la persona. O sea, puede salirle muy, muy caro. Don Omar Morales, director del Registro Civil, muchas gracias. A usted. Después de 12 años de tramitación fue promulgada la nueva ley de adopción, una reforma que marca un avance importante en la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Antes de ahondar en este tema, yo los quiero invitar a ver la nota de la periodista Mariana Mesa y el realizador Felipe Hugo. Yo siempre pensaba que lo peor que me podría pasar en la vida era no poder ser mamá biológica. Y me pasó. Para ser madre existen diferentes caminos. Puede ser de forma biológica o incluso a través de la adopción, siendo esta última una alternativa a la que deciden acceder algunas personas por diferentes motivos. Hoy vamos a conocer la emocionante historia de Magdalena Illanes, una mujer que debió esperar 3 años y medio para poder adoptar a su hija. ¿Por qué? Porque era soltera. Una situación que hoy, gracias a la reforma a la ley de adopción en Chile, cambiará. Vamos a conocer su historia. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien también. Aquí estamos, familia completa, porque la Monse nos fue al colegio, tenía entrega de notas, así que estamos todos aquí esperándote. ¿Vamos? Adelante, pasen. Siempre soñé toda la vida con ser mamá, era mi sueño desde chica, tener una familia numerosa, quizás no estaba en pareja a los 36 años ni nada,
No por querer ser mamá tengo que tener una pareja al lado. Traté de ser madre biológica, traté de congelar óvulos, hice otro tratamiento, pero no resultó. Empiezo a pensar en el fondo, mi deseo de la vida es ser mamá, tener familia. Hay muchos niños que su deseo es tener una familia, no han tenido la oportunidad. Entonces empieza a abrir esta puerta, pero con muchos miedos de cómo era la adopción en Chile, de cómo empezar el proceso. Fui a hablar a Sename Internacional y me dijeron que era muy difícil para una mujer soltera adoptar en Chile. Lloraba mares desconsolada, que así empezó esta larga búsqueda de la puerta de la adopción. Esa búsqueda no fue para nada fácil, más con el fantasma de ser soltera siempre presente, pero Magdalena siguió adelante. Se dirigió a Mejor Niñez y luego a la Fundación Chilena de Adopción, encontrando en esta última una luz de esperanza y la respuesta que tanto anheló. Y después decidí quedarme con FADOP, fui a las charlas preadoptivas que hacen, que son 4, y cuando la Ale me dice que soy idónea, en un minuto para otro cambió mi vida. Como que el mundo se abría, puedo ser mamá, mi sueño se va a cumplir, nunca pensé en los años. Yo como que mi sueño se cumplió, voy a ser mamá. Mi sueño de formar familia va a ser realidad. Si bien en ese momento todo era felicidad, Magdalena no se imaginó que tendría que enfrentar una nueva batalla, la larga espera para recibir a su hija. No fueron meses, fueron años. La Monse se demoró en llegar 3 años y medio. Fueron 3 años y medio de una montaña rusa de emociones, porque tenías la esperanza, por un lado, que mi hija o mi hijo estaba en algún lugar, y por otro lado, la desesperanza que no llegaba nunca. Pero todo el tiempo que esperó Magdalena valió la pena, cuando llegó la noticia con la que soñó toda su vida. El 6 de diciembre del año 2022, me llegó un mensaje de la directora de FADOP y me dice, en el fondo, que hay una niñita. Era una alegría, una felicidad, también un poquito de miedo porque ya había pasado una vez que me habían llamado por una niñita y finalmente no resultó porque había un matrimonio. Me contaron de la Monse, de la edad que tenía, que iba a cumplir 7, que tenía una cardiopatía, que era del sur. En el fondo uno tiene que decir si uno es capaz y yo sabía internamente que sí. Había que conocerse antes por videollamada para ir creando en el fondo de a poco el vínculo. Estaba pero súper nerviosa, pero ella, tiro mamá, o sea, imagínate la emoción. Y el 30 de enero yo la conocí. Y yo estando en la residencia sabía que mi hija estaba por ahí. Y siento unos pasos de la escalera bajando. Me abraza, ese abrazo que esperé por muchos años. Por toda la vida y quizás cuántos años también lo esperó ella. Y el día siguiente ya llegamos con la camada, con los perros, con Mercedes y la Morita, a conocer a la Monse. No era la mamá solamente que le iba a buscar. Llegamos a Santiago un 14 de febrero. A comenzar nuestra nueva vida y a poder crear nuestro vínculo y a poder empezar a conocernos, formar familia, pero mucha emoción y agradecimiento a la vida a la vez. Mi hija es un regalo en la vida y es luz para muchas personas. Luego de 3 años y medio, Magdalena pudo adoptar. Pero no son solo los adultos quienes esperan, sino que también los niños. Una realidad dura que de aquí en adelante cambiará. Me di cuenta que los niños, yo como adulta puedo esperar, pero un año en mí no es tan relativo como un año en un niño de una vida de 3 años. La Monse estuvo 4 años en residencia, 4 años en una niñita de una vida de 7 años, más de la mitad de su vida. 4 años que no tuvo el derecho a estar en familia, 4 años en que no tuvo estimulación temprana. Es muy duro que los niños sigan esperando y que a veces a los niños se les va la vida en la espera de su derecho legítimo a tener familia. Me duele como mamá de la Monse, me duele por todos los jóvenes que yo hablé después también en el periodo de espera, en que finalmente se les pasó la vida y a los 18 años salieron del sistema sin haber tenido una familia. Espero que cambie ahora con la nueva ley de que las personas viudas, solteras o separadas estamos en el último orden de prelación. Una mujer, un hombre, independiente de su estado civil, tenemos el derecho a formar familia. No se necesita el estado civil, se necesita tener la fuerza, el amor, las ganas y el power para hacer familia. ¿Es desafiante? Sí. ¿Se puede? Se puede. Este sueño de no haber podido ser mamá biológica como que se fuma, como que no está. Antes me dolía ver a las mujeres embarazadas, era como un dolor, como un puncetazo. Hoy no me duele, hoy lo sigo contando igual de precioso y tengo a mi niña que viene de mis entrañas, no sé cómo explicarlo porque es una sensación que me toma entera. Nos parecemos mucho en personalidad, en muchas cosas,
Es una power, una resiliente, la admiro profundamente. Y me encuentro acá en el estudio con Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia. Bienvenida, ministra, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Hablemos de esta nueva ley de adopción. ¿Cuáles son las modificaciones que incorporó que la hacen distinta, que son una mejoría que le hubiera servido mucho a la chica de la nota? Vamos directo a la nueva ley. Bueno, la nueva ley viene a hacer justicia, ¿no? Con niños, niñas y adolescentes. Ya lo decías, casi 12 años de tramitación y con la urgencia de que teníamos una ley vigente del año 99, o sea, completamente desactualizada. Y esta ley de adopción principalmente, primero, pone en el centro el interés superior del niño y garantiza sus derechos. Derechos como el derecho a vivir en familia, el derecho a ser oído, el derecho a ser representado, o sea, tener su propio abogado que los defienda en los juicios que tienen que ver con su adopción. Por otro lado, también hacer un proceso que sea más rápido, más eficiente. Y hay toda una dimensión de la ley. ¿Se acortaron los plazos de tramitación? Se acortan los plazos de tramitación. Imagínate que hoy día un niño o niña, desde que es separado de su familia hasta que eventualmente es dado en adopción, pasa un promedio de 4 años. Algunos niños, el doble. ¿Siguen existiendo si las mismas etapas, la susceptibilidad, después del proceso, la adopción? Se modifica eso, porque hoy día cada niño tiene que pasar por al menos 3 juicios. El juicio de protección, donde pudiera decretarse la medida de separación de su familia de origen, el juicio de susceptibilidad de adopción y el juicio de adopción propiamente tal, que es el más cortito. Y lo que se hace aquí, y además de que al menos pasa por estos 3 juicios, algunos pasan por 4, por 5 juicios. Entonces, lo que se hace con el nuevo proceso es que el juicio de protección y el juicio de adoptabilidad se juntan en un único proceso. Y siempre cuando un niño o niña es separado de su familia, se inicia una etapa de revinculación familiar, se va a iniciar una etapa de revinculación familiar porque es lo primero que vamos a querer, pero se le pone un plazo máximo, como dice ahí, que va a ser de 12 meses. Hay un máximo, entonces, ya no van a ser procesos tan largos, eternos como eran antes. Claro, entonces... Ya, después acá, toda familia podrá adoptar si cumple con las exigencias. Todo tipo de familia. Todo tipo de familias. Con la ley actual tenemos una prelación muy rígida. Siempre los matrimonios van a estar antes que las personas solteras. Incluso, por ejemplo, un matrimonio que vive en el extranjero, cuando sabemos que es mejor en general que un niño se quede en su propio entorno. Para una persona soltera, tal como veíamos en la nota, se hacía casi imposible llegar a adoptar. Era un proceso muy engorroso, muy difícil, por esta prelación que hablaba usted. Era muy, muy difícil y principalmente esto es relevante por el niño o niña, porque necesitamos tener más familias adoptivas disponibles y que podamos hacer un poco como este encuentro entre las necesidades. Y que estén el menos tiempo posible institucionalizado. Por supuesto. Entonces ahora no va a importar si es una persona soltera o si es una pareja o el estado civil. Puede ser un matrimonio, puede ser una pareja que son convivientes civiles o convivientes de hecho y sin importar su orientación sexual. Perfecto. Familias de acogida podrán adoptar bajo algunos requisitos. Las familias de acogida, hemos conocido casos emblemáticos en nuestro país que muchas veces se encariñan con los niños y ellos no tenían ninguna prioridad frente al proceso de adopción. ¿Hoy sí? Con la nueva ley esto se regula, porque con la ley actual no pueden adoptar por regla general las familias de acogida. Y esto tiene una idea porque es distinto al acogimiento que la adopción y porque el acogimiento debiese ser siempre transitorio, un periodo corto. Pero sabemos que en la realidad sucede que a veces esto se alarga, 2, 3, hasta 4 años. Entonces con la nueva ley se regula y se permite en casos excepcionales. No debiese ser la regla general, pero si un niño o niña ha pasado más de 18 meses con la misma familia de acogida y lo quiere adoptar, por supuesto, y cumple los requisitos, en ese caso podría también excepcionalmente adoptarlo. ¿Quedó alguna modificación pendiente? Yo creo que aquí se contienen las modificaciones más importantes y quiero reconocer también que esto fue posible gracias al diálogo, al trabajo transversal. Imagínate, 12 años esto como estancado. Demoró. Con la urgencia que tenemos. Entonces, en ese sentido, ahora viene el desafío de implementación, sin duda. Ojalá siempre priorizáramos el diálogo, ¿no? Es la única forma de lograr acuerdos y acuerdos beneficiosos para todos. De todas maneras, y poniendo al centro el interés superior del niño. Muchas gracias, ministra, por venirnos a darnos esta tremenda noticia y buena noticia para nuestro país. Muchas gracias a ti. Las deudas te están ahogando y no sabes cómo salir adelante.
¿Prestaste dinero y no te lo han devuelto? No estás solo. En Carmen Gloria, tu servicio, podemos ayudarte a resolverlo. Escríbenos y cuéntanos tu caso.